Muy bien, agradecidos al Señor siempre por este privilegio de poder honrarle, cantándole, agradeciéndole, adorándole y también por el privilegio pues que nos da para estar reunidos esta mañana como iglesia, como sus hijos, como su pueblo y en un tiempo muy especial, un tiempo especial para los hijos de Dios, especialmente para los papás, los papitos. ¿Cuántos papitos hay aquí esta mañana? A ver, levanten esas manitas, así están, ve, los hermosos, bastante, están abundando. Gracias. Les digo papitos y no papacitos porque eso ya que se lo diga a su esposa. Y si no se los dice, bueno, es motivo de oración, ayuno y vigilia. Bueno, hacemos un stop esta mañana en lo que estamos compartiendo acerca de la visión, pues vamos a tomar el tiempo de la administración para recibir consejo de Dios. Los padres necesitamos siempre la frescura de la palabra, así como fue para el tiempo del dar y la palabra motivó, trató con nosotros, nos ayudó tremendamente y pudimos hacer lo que hicimos de una manera, agradable a Dios. Yo creo que en todas las áreas necesitamos la palabra fresca del Señor. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes, Iglesia de Dios, por el día domingo, que fue 12 de junio, y tuvimos la visión de levantar esa ofrenda de parte de Dios para avanzar allá en la Quinta Fe, techando ahí el ambiente. Y gracias a Dios por sus corazones generosos que dejaron que la palabra de Dios como semilla incorruptible vaya tratando con la tierra de su corazón y finalmente respondieron a la palabra de Dios y gracias porque Dios es fiel y hemos avanzado y la expectativa que teníamos, gracias a Dios, pues se cumplió y fue superada aún, ¿no? Y gracias a Dios, no voy a hablar de cantidades ahora porque como dije en el primer culto, este es un lugar público y no, por seguridad no hablamos de cantidades, pero ahí en su célula, ahí en su lugar, de alguna manera ya se van a enterar lo que se ha recogido, porque las paredes hablan, dice el dicho, ¿no? Bueno, y lo que sí les digo es que esta segunda ofrenda pues superó a la primera como teníamos previsto y gracias a Dios por ello, y pues pudimos recoger el doble y un poco más de la primera ofrenda. O sea, fue una ofrenda muy especial, muy generosa y bueno, ya está suplido todo lo que realmente teníamos que pagar allá y gracias a Dios por ello. La gloria se la damos al Señor. Amén. Y gracias otra vez por sus corazones que respondieron a la palabra de Dios. Y creo que estamos entrando en un ámbito, en esa área del dar bajo la fresca revelación de la palabra, que va a ser un círculo interminable de bendición. De damos, recibimos, damos, recibimos, damos, recibimos. Y vamos a estar en ese círculo maravilloso de bendición y de prosperidad en esa área también, porque Dios es fiel para cumplir su palabra con los dadores alegres. Así es que a seguir adelante, iglesia, como escuchamos el día miércoles aquí en el culto acerca de qué Dios está haciendo con nuestras semillas y qué hay que hacer nosotros también. Y si no estuviste el miércoles te la perdiste, pero te animo a que puedas ver en YouTube, ahí está la enseñanza y puedan disfrutar. Fue realmente bueno que Dios está haciendo hoy con nuestras semillas y cómo estar expectantes de la cosecha también de parte de Dios para nuestra vida. Bueno, ok, muchas gracias y hoy vamos a ver en cuanto al Día del Padre la sabiduría de Dios ministrando nuestro corazón. Todos los que estamos aquí como padres vamos a ser refrescados. Hay muchos que tienen hijos bebitos, pequeñuelos, y otros más grandecitos, otros todavía no los tienen, pero está bien para ir aprendiendo y que el hecho de ser padre no pueda sorprenderlos sin conocimiento de la palabra de Dios. Así es que es oportunidad para todos ser bendecidos, amén. Sí, especialmente los que ya son padres y tienen sus hijitos, pero yo creo que la bendición es para toda la iglesia. Muy bien, vamos a recordar algunas determinaciones de ser buenos padres o de ser padres responsables. Y como estábamos tratando en la primera reunión, que reconocemos que vivimos tiempos naturalmente difíciles y nos damos cuenta de todo lo que hay en el mundo y toda esa andanada de enseñanzas, de
doctrinas, de filosofías que hay en el mundo que van contra la palabra de Dios y estamos expuestos a eso nosotros. No somos del mundo, como dice la palabra, pero sí estamos todavía en este mundo, ¿verdad que sí? Todavía habitamos aquí en el planeta Tierra y un padre cristiano tiene que moverse por la palabra de Dios y debe tener una meta clara y definida de cómo debe ser su paternidad, una paternidad responsable de parte de Dios para la vida de sus hijos. Entonces nuestra meta para nosotros no es que de buenas a primeras nuestros hijos nos digan papá bueno. Eso suena bonito, papá bueno, pero que nos digan nuestros hijos papá bueno no siempre va a significar lo mejor para nosotros. ¿Saben? Lo mejor para nosotros es ser un buen padre o padre responsable. Y hay una diferencia entre que alguien, entre comillas, te diga papá bueno, pueden ser tus hijos o cualquier otra persona, y realmente ser un padre responsable, un buen padre. Y quiero mostrarles introductoriamente algunas diferencias entre un padre bueno, llamado padre bueno, y un buen padre o un padre responsable. Esto segundo es lo que nos compete a cada uno de nosotros, ser buenos padres o padres responsables. Y aquí en la palabra está la sabiduría suficiente para que esto suceda. Un buen padre o un padre responsable no siempre es, entre comillas, tan bueno como sus hijos quisiera que sean. Ahora, nuestros hijos siempre van a decirnos papá bueno cuando le damos todo lo que ellos quieren. ¿Ve? El hijo es así y todos hemos pasado por eso. Nadie nos escapamos. Cuando nos dan de todo, qué bueno que es mi papá, o qué buena que es mi mamá, o qué bueno que es mi tío, quien sea. ¿Por qué? Porque nos da lo que queremos. ¿Ok? Pero Dios es un buen padre y un padre responsable. Y Él no nos da siempre lo que queremos. Él manifiesta en nuestra vida lo que necesitamos. Y hay gente que ora por su propio deleite, para sus propias cosas, y la palabra dice claramente que ellos no reciben de Dios. Piden, pero piden mal. Y no reciben porque piden para su propio deleite. Entonces Dios es un padre responsable, un buen padre y un padre responsable. Y podemos llamarlo bueno a Él, sí, porque Él es perfecto. Él tiene todos los buenos atributos que hay en Él. Y Él es un padre perfecto en ese sentido. Pero para nosotros, un buen padre, un padre responsable, no es siempre que alguien nos diga qué bueno eres. Porque un buen padre puede ser estricto y ser estricto no le gusta muchas veces a los hijos. Un buen padre puede ser estricto, pero no deja de ser flexible. Un buen padre o un padre responsable es exigente, pero no abusa de las exigencias. Un buen padre o un padre responsable puede poner reglas, pero sabe que hay excepciones. Un buen padre, un padre responsable, no cede ante el capricho de los hijos, aunque le duele el alma. ¿Ustedes han sentido el dolor del alma? Las madres lo sienten más, pero los varones también sentimos ese dolorcito adentro. Cuando tenemos nuestros niños y pues hay que corregirlos de repente o hay que decirles no ante cualquier cosa que sabemos que no está bien y como que nos duele. Pero un buen padre o un padre responsable nos cede ante todas las demandas y a veces caprichos de los hijos. ¿Sí se dieron cuenta que hay hijos demandantes y caprichosos? Siempre lo han habido, los hay y los habrán. Pero un padre responsable, un buen padre, no cede ante las demandas o caprichos de sus hijos, aunque le duela su alma. Un buen padre o padre responsable le va a enseñar a sus hijos que la gracia de Dios, y aquí somos una iglesia que conoce la gracia de Dios y que tenemos un panorama muy amplio acerca de la gracia de Dios. No sabemos solo el hecho de que la gracia es el favor inmerecido de Dios obrando a nuestras vidas, y eso es gracia y estamos agradecidos por ese conocimiento y entendimiento. Pero gracia también en la palabra de Dios dice que es la que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente. Tenemos todo el panorama abierto delante de nuestros ojos respecto a la gracia de Dios. Entonces un padre responsable, un buen padre, le enseña a sus hijos que la gracia de Dios nos lleva a la responsabilidad.
no nos lleva al relajo, no nos lleva a la indiferencia a Dios, no nos lleva a vivir tal como uno siente o quiere, pero nos lleva a la responsabilidad de seguir la dirección de Dios. Y a través de un proceso, un buen padre o un padre responsable va a guiar a sus hijos, les va a dar pequeñas pautas, direcciones, encomiendas, responsabilidades para que vayan ejercitándose en ellas y cuando crezcan ellos estén preparados para su propia vida y para aquellos que están alrededor. ¿Ustedes recuerdan el apellido del pastor que vino, que nos enseñaba mucho acerca de la familia? Holliman. Ya, ok. Holliman, ¿no? Ya. Brad, pastor, gracias, pastor. Pastor Brad, que vino en repetidas ocasiones, él nos hablaba que al tiempo que vino creo que tenía 6 o 7 niños, ¿no? Y cada vez venía con buenas noticias. Cada vez que venía siempre nos decía que la familia aumentó, la familia aumentó, la familia aumentó. Bien, pero él nos hablaba, él trataba mucho el tema de familia y él siempre nos hablaba de responsabilidades que desde pequeños ellos estaban dando como padres a sus hijos. Bueno, él a la cabeza como papá en el hogar. Y él decía que, por ejemplo, si su niñita de 2 añitos ya podía caminar y moverse y agarrar cosas, esto o lo otro, comenzaban a esa edad a delegarle que puedan hacer algunas cosas que estaban dentro de sus posibilidades. Que, por ejemplo, si el de 5 años ya lavaba los platitos, las tacitas, bueno, la de 2 años podía alcanzar el trapo para limpiar la mesa. Entonces traerlo de acá, llevarlo para allá y tratar pues de enjuagarlo y hacer todo eso. Eso era posible para esta criatura. Entonces le comenzaban a delegar esas responsabilidades y eso es un entrenamiento, por ejemplo, un entrenamiento natural. ¿Para qué? Para que vayan creciendo, acostumbrándose a la responsabilidad y cuando crecen ellos y crecen también las responsabilidades no tengan problemas para hacerlo. Entonces un problema que hemos tenido los padres es no acostumbrar a nuestros hijos a ser responsables. Y bueno, en este tiempo pues hay la tendencia de buscar gente, contratar gente que nos ayude porque papá y mamá trabajan y todo eso y a veces en la casa los hijos no asumen ninguna responsabilidad. Entonces eso no está bien. Un padre que entiende la gracia y el amor de Dios sabe que hay que llevar a los hijos a la responsabilidad, a ser responsables con su vida, con los demás, con compartir en familia, con hacer cosas que les corresponde hacer. Eso es lo que Dios pues nos enseña en su palabra. Cada persona que conforma el hogar, sea hombre, esposo, sea mujer, esposa, hijos, tiene una función y tiene responsabilidad. ¿Ven? Eso es lo que Dios ha establecido. Digan conmigo, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él nos ha creado, Él nos ha salvado, Él nos ha comprado. Entonces Él sabe cómo funcionamos. ¿Okay? Por eso Dios en su palabra nos da pautas a los hombres, a las mujeres, a los esposos, a las esposas y dentro del hogar a los hijos. Nos enseña qué responsabilidades tenemos. Entonces un padre responsable va a enseñar a sus hijos que la gracia de Dios los va a llevar a la responsabilidad a través de darles precisamente dirección y ciertas responsabilidades desde pequeñuelos. Vamos a entrar más al detalle adelante en la enseñanza. El padre que es responsable puede tener aún dolor y lágrimas en los ojos, pero pone consecuencias al mal comportamiento de los hijos. Es decir, le dice, si tú no sigues esta dirección, entonces hay una consecuencia que te va a doler de repente, que no te va a gustar, pero es la consecuencia de no seguir la dirección. Ahora, no estamos en favor del maltrato, no estamos en favor de dañar, porque la Biblia no enseña eso, pero estamos en favor de la corrección que Dios enseña en su palabra, que a veces implica la varita del amor, la varita mágica del amor. ¿No? A veces va a implicar eso. Porque hermanos, sabemos todos por experiencia, y esto la Biblia lo avala, que no todos los hijos son iguales. ¿No? Habemos hijos que podemos ser más tranquilos, respondemos más rápido a la palabra, al consejo, a la llamada de atención. Otros son del equipo de los tercos, de los que les cae y dicen, no me duele, dame más. Ajá. Si recuerdan eso, hay gente que es de este equipo. Hay gente que a la primera nos dan uno y ya estamos curaditos. Entonces hacemos lo que nos dice.
Otros son así rebeldes, renegones, reacios, desafiantes. Entonces le dicen al papá que le dé más duro porque no le duele. Entonces de la sandalia, de la soga, se pasa al palo y la historia nunca termina bien por ahí. Y no es ese el punto, no estamos en favor del maltrato ni de dañar, porque la disciplina aún física es correctiva, no es dañina, no es para causar un desastre en la vida y en el cuerpo de nuestros hijos. Pero les enseñamos que hay consecuencias de un mal comportamiento. Y les enseñamos que todos somos responsables de nuestros actos y que vamos a enfrentar la consecuencia de nuestros actos. Esto debe comenzar aquí cuando los hijos son infantes, todavía son pequeños. Y entonces cuando llegan a la mayoría de edad, a los 18 ya están entrenaditos, no perfectos, pero sí han sido entrenados por lo menos para asumir responsabilidades, cuidados de su propia vida. Yo recuerdo cuando mi hijo cumplió 18, sí, él debe recordar clarito. Dije, ya eres mayor de edad, yo te amo, pero las consecuencias de lo que hagas ya no lo cargo yo porque tú eres el mayor de edad. Entonces, si él asaltaba un banco, lo agarraban y se lo llevaban a él. No me llevaban a mí. Él tenía que enfrentar las consecuencias. Es un ejemplo, las consecuencias de sus actos. Así es. Todos tenemos que enfrentar consecuencias de nuestros actos y hay que enseñar a nuestros hijos que así funciona la vida. Porque los hijos hoy pasan en modo relajo. Piensan que pueden hacer lo que quieren y que no pasa nada, que no hay problema, que los padres tienen que hacer todo y que todos sus gustos, todos sus deseos, ese es un buen papá. Pero no, hay que enseñarle a los hijos que hay consecuencias al mal comportamiento. Un padre responsable, un buen padre puede limitar regalos físicos, pero da demostraciones de su amor a sus hijos a través de estar juntos, de hacer tareas juntos con los hijos, de pasar tiempo con ellos, de escucharlos, de conversar y no necesariamente de amontonarlos de regalos. Porque hoy en este tiempo, hermanos, a raíz de que papá y mamá trabajan, los hijos a veces quedan descuidados. ¿Y cuál es la forma en que una mamá, por ejemplo, que trabaja, quiere quedar bien con su hijo al que no lo ve todo el día porque se va a la chamba? Porque de repente quiere tener un estatus de vida bueno, como tiene la vecina o su hermana o X persona, y quiere también ese estatus. Y para eso mi esposo trabaja, sí tenemos para comer, pero quiero más, y por acá, por allá, sí tenemos una casita más o menos, pero quiero una mejor. Ahora eso no está mal. Pero a veces hay que poner en la balanza qué es lo mejor. Entonces a veces la mamá en el tiempo que no debe hacer, deja a los hijos. Y los hijos están necesitando de mamá. Entonces, mamá, ¿cómo es que quiere subsanar eso? De que no ve a su hijo y no está siendo responsable con su hijo en el tiempo que debe hacerlo. Porque el rol de madre, Dios lo ha dado. El rol de proveedor, al hombre Dios se lo ha dado. El hombre no puede ser mamá. Es la mujer la que tiene que ser madre. Y no sé por qué me estoy pasando a las mamás. Algo quiere el Señor poner por ahí en su vida. Ok. Entonces, ¿qué hace la mamita? La mamita lo que hace es amontonarle de regalos al hijo. Le compra de todo. Entonces, para ella sí está supliendo el hecho de no compartir con su hijo, no tener la atención, darle la atención que el hijo requiere. Entonces, ¿con qué lo hace? Físicamente, con cosas, regalos, chocolates, bombones, globitos, las mejores cosas físicas que tratan de suplir lo que realmente debería darle de una manera esencial, que es tiempo, que es el amor, que es el estar cerca a su hijo en ese tiempo que debe estarlo. Entonces es así, Dios ha establecido roles. Y los regalos físicos no es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos. Padre y madre podemos estar juntos a ellos en la medida de la función que Dios nos ha encomendado y compartir. Eso es lo que realmente trasciende y ayuda a nuestros hijos a crecer y a mantenerse conociendo a través de nosotros a Dios y también ellos estar avanzando de alguna manera en el propósito de Dios, a través del ejemplo, de la enseñanza de lo que nosotros podamos hacer por ellos.
Ahora, un padre que es llamado bueno hace todo por los hijos en el intento de protegerlos, entre comillas, y demostrarles su amor, pero les priva de la capacidad única de hacerse responsables. Entonces tenemos a los hijos creciendo en la casa y no les damos responsabilidades. Ahora, no todos responden y a veces nos duele la corrección y todo el asunto, pero es parte de la responsabilidad el tomar al toro por las astas, como dice el dicho, y establecer las responsabilidades, la corrección, el orden en la casa. No todos lo hacemos de una manera perfecta. Yo dije en el primer culto que si yo, siendo Abraham y mi esposa siendo Sara, tuviéramos un hijito de nuevo, Dios nos oiga. Amén, dicen los hermanos. Los voy a llamar para que me ayuden a cuidar al niño. Pero hay cosas que yo de repente mejoraría de lo que hoy me doy cuenta a través del tiempo no hice. Y yo creo que todos fallamos en cierto tipo de cosas, ¿no? Y a veces pues no damos responsabilidades y hay gente que nos ayuda, gente que viene y para esto, lo otro, y en cositas que nuestros hijos deberían crecer y deberíamos haberles dado responsabilidad, no lo hemos hecho y han crecido con todo puesto en la mesa, como se dice. Y yo mejoraría en esas acciones este tipo de cosas, de darle responsabilidad. Entonces, eso es lo que compete a mí, pero cada uno ya sabe dónde ha podido fallar y qué tendría que aconsejar, o si tiene un hijito, bueno, mejorar en eso su forma de actuar. Ok, entonces es importante que nosotros no privemos a nuestros hijos de la capacidad de hacerse responsables. Esto no se aprende en teoría, esto tiene que ser en la práctica, de darle ciertas responsabilidades a nuestros bebés. Entonces esta nueva generación que están casaditos, que tienen sus bebitos y que están a punto de tener sus hijos, bendecidos grandemente por la palabra de Dios, para instruirlos como debe ser. Y no solo estar esperando que nos digan papá bueno, sino ser buenos padres y ser padres responsables, que llevamos a nuestros hijos a conocer a Dios y a cumplir con su propósito. Esto es importante. Un padre que es llamado bueno piensa que amar es proteger a sus hijos de todas las consecuencias de sus actos. Y es ese tipo de padre que dice: yo pongo mis manos al fuego por mi hijo. Yo lo conozco, lo conoces en la casa, pero no lo conoces como es fuera. Y a veces nuestros hijos en la casa, nos ha pasado, nosotros hemos sido hijos antes de ser padres. Y en la casa teníamos una forma de ser y afuera otra. Benditos los que no han sido así, pero la mayoría es así. Entonces, hay padres que ponen sus manos al fuego por sus hijos. Y hay padres que se dan cuenta que, bueno, el hijo necesita crecer, que tiene sus errores, que a mí me dice cosas que realmente no las hace. Y es de ese tipo de padres que van a la escuela y le dicen al profesor: si mi hijo se porta mal, por favor, corríjalo. Pero el otro tipo de padre que pone las manos al fuego por el hijo es: no lo toque porque yo conozco a mi hijo, él es bueno, es así, él es asá, y no me lo vaya a tocar. Y pobre de usted, lo voy a denunciar. Ese es el papá que pone las manos al fuego por su hijo. Y ustedes se dan cuenta que en esta vida no hay ni hijo perfecto ni padre perfecto. Entonces necesitamos, con la sabiduría de Dios, no esperar que el hijo nos diga: qué bueno eres, papá. Si los dice y tiene criterio y lo reconoce, ok. Pero de nuestra parte, ser buenos padres, padres responsables. Y eso tiene que ver con guiar a nuestros hijos en el plan y en el propósito de nuestro Dios. Ahora, un padre responsable es aquel que determina cosas, imitando a Dios como hijo amado que es del Señor. Pues la Biblia dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando habla de hijos amados, hay una implicancia de un padre responsable que está guiando nuestra vida. Y dice: sed pues imitadores, Efesios 5:1, como hijos de Dios, como amados hijos de Dios, imiten a su Dios. Entonces, ¿qué significa que nosotros tenemos que determinar? Dice en su palabra respecto a Dios, de él vamos a aprender, en Hechos 2:23, dice: a refiriéndose a Jesucristo, entregado por el determinado consejo. Digan: determinado consejo.
Habla de Jesús este versículo de Hechos 2:23 y Pedro está predicando ahí en Pentecostés. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí habla de que nuestro Dios Padre es un Padre que determinó cosas. Y los hijos amados de Dios, los papás, que somos creyentes cristianos, entonces tenemos esa responsabilidad de determinar también qué hacer con nuestros hijos. ¿Qué determinó Dios? Entendamos primero el término determinar, cuál es su implicancia. Determinar significa prefijar, designar, declarar, decretar. Ese es el significado de esta palabra determinado, que ha sido traducido así en Reina Valera, en Hechos 2:23. La palabra original es jorizo, con Z, jorizo, con J y con Z, jorizo. Es prefijar, es designar, es declarar, es decretar. Es también tener un horizonte claro de lo que se quiere hacer y de lo que se quiere lograr. En este caso con nuestros hijos. El determinar para mí cosas respecto a mis hijos es qué quiero lograr con ellos, qué quiero hacer con ellos. En términos naturales, todos los padres que no conocen a Dios, ellos quieren que sus hijos sean algo, sean alguien en la vida. Y entonces un padre dice que la mejor herencia, que si no conoce a Dios, dice que la mejor herencia que le va a dar a su hijo es buena educación. Estamos de acuerdo que la educación es buena, estamos de acuerdo que una carrera nos puede ayudar en esta tierra, que un título nos puede respaldar, estamos de acuerdo en ello. Pero eso es lo que la gente sin Dios hace. Pero para nosotros la gente de Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo mejor que le podemos realmente dar a nuestros hijos? ¿Igual lo que un padre sin Dios le da a su hijo? ¿O habrá una diferencia que tiene que verse en el caso nuestro que somos hijos de Dios? Claro es que tiene que haber una diferencia, porque somos hijos de Dios, somos padres cristianos y estamos buscando ser padres responsables, buenos padres, padres responsables. Entonces para nosotros el inculcar a nuestros hijos a que estudien, que tengan una carrera, todo eso es bueno, pero no es lo más importante. Porque estamos en un ambiente diferente, donde caminamos a la luz de las verdades absolutas de la palabra de Dios, no de las medias verdades que el mundo tiene y que van cambiando día a día. Pero en la palabra de Dios nada cambia, hermanos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y Dios siempre dirá lo mismo y sus principios siempre estarán ya establecidos y siempre van a funcionar si los ponemos por obra en nuestra vida. Entonces, si Dios determinó cosas, nosotros tenemos que determinar. ¿Qué determinó Dios? Dios determinó que Jesucristo venga, Dios prefijó, Dios designó, Dios habló. Todos los profetas en el Antiguo Testamento apuntaban a la venida de Jesucristo y hablaban del tiempo, muchos de ellos de una manera más enfática, como Isaías. Jeremías hablaban de la venida del Señor y de la razón y el propósito por el cual Jesucristo venía. ¿Para qué Jesús venía a este mundo? Para salvarlo, para dar su vida, para que muriendo Él en la cruz la gente pudiera salvarse, ser perdonada, tener oportunidad de nacer de nuevo y convertirse en un hijo o una hija de Dios. Eso lo tuvo claro el Padre y Él lo determinó. Él lo prefijó, Él lo designó, Él lo habló, Él lo decretó. Ese era el horizonte en el cual Dios estaba moviendo. Él lo tenía claro qué quería hacer con Jesús. Nosotros hay que tener claro también el asunto. Hay que tener claro qué queremos con nuestros hijos. Si tú no tuvieras a Cristo y no serías creyente y no estarías en la iglesia, entonces obviamente estaría de acuerdo contigo que lo máximo que le puedes dar a tu hijo es buena educación. Pero estás en la iglesia, eres un hijo de Dios. Y tengo que decirte que lo máximo que le puedes dar a tu hijo no es una carrera. Lo máximo que le puedes dar a tu hijo es que conozca a Dios, es que ame a Dios, es que sirva a Dios, es que dedique su vida a Dios. Y de Dios recibirá todo. Y Dios se encargará de su vida. Y Dios, si Él tiene un corazón humilde, Dios se encargará de exaltarlo. Porque Dios exalta al humilde y mira de lejos al altivo. Entonces, esto es lo importante para nosotros. Dios determinó, tuvo un determinado consejo y anticipado conocimiento y por eso entregó a Jesucristo.
Cuando la Biblia habla del término consejo, no está hablando de aconsejar. El término consejo, que ha sido traducido así, significa y es intención, voluntad, propósito. Dios prefijó, designó y declaró enviar a Jesucristo. Esa fue su intención, fue su voluntad, fue su propósito. Ese es el término consejo: intención, voluntad, propósito. Para eso vino entonces Jesús, a dar su vida en rescate por muchos, como Él mismo lo manifestó. Los hijos de Dios, los papás creyentes, tenemos que determinar cosas, tenemos que designar, declarar cosas que queremos lograr con nuestros hijos. Y no es solamente darle un título, una carrera, es llevarlos al conocimiento de Dios. Es instruirlos de tal manera que a través de nuestra vida conozcan a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, cumplan el propósito de Dios. Eso es lo mejor y lo mayor que los padres cristianos podemos hacer por nuestros hijos. Ahora voy a darles dos cositas específicas en cuanto a qué tenemos que determinar como padres cristianos. Número 1, hay que determinar ser ejemplo de integridad en todo delante de nuestros hijos. No solo ser enseñadores o habladores de la palabra, sino ser ejemplo. Digan ejemplo. Ok. Dios habla en su palabra que nosotros enseñemos y hablemos, mostremos el precepto, pero también el ejemplo. Demos la palabra, pero también el ejemplo. Más fácil es quedarnos solo en este asunto de dar la palabra, de enseñar, pero el asunto tiene que estar respaldado por el ejemplo. Si yo le enseño a una persona que la palabra de Dios dice que no hay que robar, no hay que tomar los bienes ajenos, y no a la manera del Antiguo Testamento como un mandamiento, sino como una acción que tiene que ver con gente nacida de nuevo y que camina con la naturaleza de Dios, y como hijos de Dios, la naturaleza que tenemos nos dice que en vez de robar, en vez de quitar, seamos dadores alegres. ¿Ok? Entonces, si yo enseño que hay que ser un dador alegre y yo robo o quito, entonces mi enseñanza no va con mi ejemplo. Y eso no funciona, no está bueno. Y no trae bendición. Y es una mentira, es un engaño. Entonces, el padre creyente lo que tiene que hacer es determinarse ser ejemplo de integridad en todo. Ahora, el apóstol Pablo, no tenemos evidencias de que él se casó, tuvo una familia y tuvo hijos naturales, pero él sí tuvo hijos espirituales. Y él habla de eso. Ahora, un padre natural tiene que estar con la visión de convertirse en un padre espiritual para sus hijos. Ya los engendró, ya los tiene en casa, tiene que, como padre espiritual, también guiarlos en Dios, en su propósito y en su voluntad. Es decir, el padre natural tiene que convertirse en padre espiritual. Ya lo engendró, ya lo tiene, es su hijo, lo ha firmado, lo ha reconocido. Si le hacen prueba de ADN, ahí está, es su hijo. Pero hoy tiene que convertirse en un padre espiritual para enseñarle las cosas del espíritu, de la palabra, del plan y del propósito de Dios. Ahora, Pablo, él tuvo hijos espirituales y él nos enseña la importancia realmente de lo que estamos diciendo, determinar ser ejemplo de integridad en todo. Miren, él escribe a Timoteo, él a Timoteo le llama a su hijo en la fe, le llama su hijo espiritual. Ahora miren lo que le dice, 2 Timoteo 3, 10 y 11. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Hay una coma y luego dice conducta. Luego dice propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. La palabra de Dios para todos dice, pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor. Y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. Interesante porque Pablo aquí a su hijo espiritual le habla y le dice que tú has oído mi enseñanza, sigues mi enseñanza, recibes mi enseñanza, pero también ves mi conducta. Y como dice la PDT, dice, sabes lo que enseño y sabes cómo vivo. Entonces aquí hay palabra y aquí hay ejemplo. El padre espiritual tiene que determinar primeramente ser íntegro en todas las cosas. Integridad no es infalibilidad. Integridad es, si fallo, lo reconozco, pido perdón y enmiendo el asunto. Otra vez digo, integridad no es infalibilidad.
Ser íntegro no quiere decir que no vas a fallar o no te vas a equivocar. Pero ser íntegro tiene que ver con que si fallaste, lo reconoces, no lo escondes, no lo evades, no lo excusas. Lo reconoces, lo asumes, pides perdón, sigue para adelante, enmendando el asunto. Eso es integridad. Porque gente infalible no hay, mis hermanos. En ningún nivel hay gente infalible. Todos en alguna cosita fallamos. El único que fue sin pecado y nunca falló fue nuestro Cristo. Pero nosotros tenemos errores en algún nivel, en algunas áreas. Pero hay que ser íntegros. ¿Y qué significa integridad? Reconocer el error, asumir la responsabilidad, pedir perdón si hemos fallado, hemos ofendido, hemos hecho cosas fuera del orden y enmendar el asunto y seguir para adelante. Eso tiene que ver con integridad. Entonces Pablo le decía a Timoteo: tú has seguido mi enseñanza, mi doctrina, pero también mi conducta, y tú me has visto cómo vivo. Sabes que tengo un propósito aquí, me mantengo en la fe, vivo por fe, longanimidad, ecuanimidad, amor y paciencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí Pablo está hablando de doctrina, de enseñanza, de palabras, de decir cosas, de dar conocimiento, pero también de su vida como ejemplo para Timoteo. Eso es lo que tenemos que hacer los padres cristianos, porque si no concuerdan nuestra enseñanza con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestro diario vivir, entonces el hijo quizá no diga nada, pero más va a tocar su vida las acciones que las palabras. Y como dice el dicho, a veces se puede con una acción borrar 1000 palabras. Uno puede decir 1000 palabras bonitas, pero una mala acción borra todo. Entonces por eso es importantísimo determinar ser ejemplos de integridad en todo. Recuerda que el primer modelo que tiene un niño no es Dios, eres tú. Otra vez lo repito, el primer modelo que tiene un niño delante de sus ojos no es Dios, porque no le conoce, pero eres tú, a quien mira, a quien oye, a quien ve, qué hace, qué dice, cómo se mueve. Los padres son el primer modelo entonces de una vida cristiana para los hijos. La forma de amar y servir a Dios se convierte en la mayor influencia para nuestros hijos. Lo que hablamos y lo que hacemos es lo que al final quedará como una enseñanza sólida para la vida de ellos. Hay padres que han caído en el error de no asumir su responsabilidad de cabezas espirituales del hogar. Y bueno, no les importa mucho para su propia vida el recibir de Dios, el someterse a Dios, el servir a Dios. Pero saben que en la iglesia la vida es distinta. Y saben que en la iglesia, aunque hay errores, hay a veces dificultades, en la iglesia se habla la palabra, se habla la verdad. Y saben que la iglesia es un ámbito de buena influencia, de todas maneras, para los que somos hijos de Dios y congregamos. Pero ellos no lo quieren asumir y entonces dicen a sus hijos: ándate a la iglesia, vete a la iglesia, para que no seas como yo. Excusa mayor, tontería le llamo yo también. O sea, ándate a la iglesia para que no seas malo como yo. ¿Por qué no te vienes tú a la iglesia y tú eres influenciado por la palabra de Dios para que tu hijo pueda mirar eso y ser bendecido también de parte del Señor? Eso es lo óptimo, eso es lo correcto, eso es lo que se tendría que hacer. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que asumir esto de ser gente que es responsable y que es íntegra como primera cosa delante de nuestros hijos. Estamos capacitados para esto, capacitados por la gracia de Dios, capacitados para poder ser padres responsables, ser buenos padres. Aunque no nos digan papá bueno, aunque no te digan papá corazón, pero tú eres un buen padre, eres un padre responsable de parte de Dios. Porque hoy hay madre coraje, hay papá corazón, hay todo ese asunto. Hijo no sé qué le pondrán al hijo, ¿no? Pero ya. Entonces estamos capacitados. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, ¿o no? Entonces sí se puede. Podemos ser padres responsables. Podemos ser buenos padres, aunque no nos digan papá bueno. Pero podemos ser buenos padres y padres responsables, porque somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Estamos muertos al pecado, a la ley. Imagínense qué bendición caminar en la libertad y en la gracia que hemos recibido de parte del Señor para instruir a nuestros hijos en la gracia de Dios y en las responsabilidades a las que la gracia de Dios nos lleva.
Somos hechos por Dios sabiduría. Digan sabiduría. Entonces hay sabiduría, tenemos la mente de Cristo, hay una mente especial dada por Dios hoy a sus hijos para entender los principios espirituales, para pensar como Dios piensa, como Jesús piensa. Hay mente de Cristo en la iglesia, en los hijos de Dios. Somos sabiduría, justificación, santificación, redención. Somos templo del Espíritu Santo y todo esto nos convierte en potenciales padres espirituales y no solamente padres naturales. Ya tú eres un padre natural, ok, engendraste, lo firmaste, es tu hijito, tiene tu genética y ya. Pero todo lo que eres en Cristo te convierte en un potencial padre espiritual y no solo padre natural, para ser de real bendición a la vida de tu hijo. Entonces lo primero, hermanos, que hay que hacer es determinar ser ejemplo de integridad en todo. Así como Pablo le decía a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, sabes lo que enseño, pero también has seguido mi conducta y tú sabes cómo yo vivo. Y entonces Timoteo estaba súper happy, feliz, contento de seguir al apóstol Pablo. Dicen que Pablo era chiquitín y no hay chato bueno, ¿no? Jaja. El dicho es que no hay chata buena, pero ya le pasamos a los varones. Ya ustedes saben la historia de las mujeres explosivas. Los que no tienen en talla lo tienen mal genio, ¿no? Dicen que Pablo era así, chatito. Seguro que era explosivo. Pero Timoteo lo seguía, fue fiel a él. ¿Por qué? Porque si se equivocó Pablo en algo, seguramente que él era tan hombre y tan capaz de reconocerlo y pedir perdón. Porque infalibles no hay. Todos en A o en B o en C podemos fallar. La integridad tiene que ver con reconocer eso y pedir perdón si es que hicimos algo mal, si ofendimos, y seguir para adelante. Es la primera. La segunda cosa, y acabamos por ahí, es determina instruir a tus hijos desde su niñez. Son dos cositas que el Espíritu Santo, la primera que les acabo de hablar y esta, quiere refrescar en nuestro corazón. Instruyamos a nuestros hijos desde su niñez. La Biblia nos enseña en Proverbios 22:6, súper conocido, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye, instruye, instruye. ¿Qué es instruir? Instruir significa iniciar, significa adiestrar, significa dedicar, entrenar. Todo eso tiene que ver con instrucción. Esta palabra traducida instrucción viene del hebreo hanak o chanak, como algunos la pronuncian, y significa iniciar a nuestros hijos. ¿Iniciarlos en qué? En el conocimiento de Dios, en la verdad. En la escuela no van a iniciarlo en eso, le inician en un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. En la iglesia nos ayudan en esta iniciación, pero quienes vivimos con los hijos el día a día somos los padres. Y nosotros tenemos que instruirlos, iniciarlos, adiestrarlos, dedicarlos, entrenarlos. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A la luz del Nuevo Testamento, ¿cuál es el camino? ¿O quién es el camino, mejor dicho? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, a los ojos del Nuevo Testamento, este versículo dice: e instruye al niño en el camino de Cristo, en conocer a Cristo, en seguir a Cristo, en servir a Cristo. Instrúyelo. Depende de ti que tu hijo conozca a Cristo, que siga a Cristo, que ame a Cristo, que sirva a Cristo. Instruye al niño en eso. El término niño, Naar, con doble A, Naar, una N, una A, otra A y una R, es el término hebreo, y significa un niño de la edad de la infancia a la adolescencia. Ahora, esta palabrita Naar tiene una connotación muy especial. Me gustó y de verdad que es importante. Además de que este Naar representa a niños de edad de la infancia hasta la adolescencia, tiene la implicancia de estar relacionada con servicio. Es decir, se trata de que un niño sea instruido para el servicio, sea instruido para ser siervo, ser sirviente, sea instruido en este caso y a la luz del Nuevo Testamento en ser un servidor de Jesucristo.
Si yo siendo su maestro los he servido, ustedes también practiquen lo mismo, le dijo Jesús a sus discípulos. Entonces en nuestros hijos tenemos que poner esa visión de servicio. Los instruimos para que conozcan, para que amen, para que sirvan a Jesucristo. Jesucristo es su camino de ellos, no hay otro camino. Entendemos que Jesús es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino que los lleve al Padre. No hay mejor camino que Jesucristo. Entonces vamos a instruirlos en ello y vamos a hablarles de servicio. El término nahar significa que a los niños los iniciemos, los adiestremos, los dediquemos, los entrenemos con la visión de que ellos puedan conocer a Jesucristo, puedan ser siervos de Jesucristo, amen a Jesucristo y como miembros del cuerpo de Cristo pues cumplan el propósito de Dios. Esa es la instrucción de Proverbios 22:6. No es para enseñarles matemáticas ni 2 más 2 son 4. Eso lo hacen en la escuela. Es que le enseñes lo que en la escuela nunca le enseñarán. Que le enseñes y le instruyas en las cosas de Dios, en el camino que es Cristo, en el cual tiene que caminar. Eso es lo que el Señor quiere y de eso se trata la instrucción. Ahora, dice que si tú haces esto, si le instruyes al niño en su camino, en el curso de su vida, en su modo de accionar, en sus asuntos, en su conducta, en sus costumbres, en su proceder. Esto significa la palabra camino, curso de su vida, modo de accionar, su proceder, su conducta, sus costumbres. Si tú instruyes en eso a tu hijo, entonces cuando fuere viejo no se apartará de ese camino, no lo cambiará, no se alejará, no lo corromperá, no se desviará de ese camino. Si tú lo instruyes desde niño en ese, es el camino de Cristo. Es conocer a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo. Ese es el camino que deben seguir nuestros hijos y esa es la responsabilidad y el mayor llamado que tenemos nosotros como padres. Darles educación, sí, está bueno. Que tengan su título, sí, está bueno. Pero ¿sabes cuántos hijos pueden morir con unos grandes títulos y sin conocer a Dios porque no se les instruyó? Muchos, si es que sus padres no son responsables de llevarlos al Señor. La pregunta sería: ¿de qué le sirve el título si termina en el infierno? ¿De qué le sirve la riqueza si va a terminar en el infierno? ¿De qué le sirve todo lo que ha ganado en esta tierra, en dinero, en bienes, en cosas, si no logra conocer el camino, no sigue el camino y termina en el infierno? No le va a servir de nada. Poco tiempo disfrutó en esta tierra sus títulos, su dinero y sus cosas, y la eternidad lejos de Dios. No es un buen negocio, ¿no? No sirve. Entonces la instrucción a los niños, los que habla de Proverbios 22:6, tiene que ver con ponerles esta visión de ser siervos de Dios, siervos de Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo. Cuando crecen no se van a apartar, no se van a desviar, no van a corromper su vida, no van a dejar al Señor. Ahora, como hemos dicho, a veces erramos, nos equivocamos. Tenemos que refugiarnos si el hijo ya creció y no anda bien y no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Todavía hay gracia de Dios, todavía hay oportunidad. La misericordia está operativa todavía para orar, pedirle a Dios ayuda, clamar, comenzar a hacer lo que aún hoy podemos hacer. Orar, bendecir, hablar aún a nuestros hijos, aunque sea en otro nivel. Ya no como cuando eran niñitos, no. Ya hoy es diferente. Pero hay oportunidad. Hay oportunidad, hijos de Dios. Si es que fuera el caso, hay oportunidad. Podemos orar, podemos bendecir y podemos hablar. Dios va a operar en nuestros hijos. Él es un Dios bueno y Él es un Dios fiel, ¿ok? Entonces, bendita iglesia, además de ser padres que nosotros estamos siendo ejemplo en todo, íntegros, tenemos que instruir desde pequeños, desde muy pequeños, desde que son infantes hasta adolescentes. Esa es la edad. A veces no tenemos exactamente los años de tal a tal, pero es en ese tiempo de niñez que nos compete ser responsables con instruirlos para llevarlos al conocimiento de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Cuando aún fueren viejos no se apartará de él. Esta es una maravillosa promesa de Dios, algo que va a llevarse a cabo y se va a manifestar si es que tus hijos son adultos y llegan a la adultez. Ellos recibieron la palabra, fueron instruidos, se sembró la palabra, se cumplió la responsabilidad de ser buenos padres y padres responsables. Entonces Dios hará su parte.
porque Dios no falla. El miércoles escuchamos en el inicio de la prédica que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no miente, Él no es hijo de hombre para que mienta. Todo lo que Él dice lo hace y todo lo que Él habla lo ejecuta. Entonces Dios no va a fallar. Digan, Dios no falla. Si hay algo, hermanos, que Dios no sabe hacer, es eso. No sabe fallar. Él siempre sabe cumplir lo que Él dice. Siempre sabe decir la verdad. Entonces, iglesia, papás, hijos de Dios, padres que hoy día han refrescado estas verdades en su corazón, recuerden ser siempre íntegros delante del Señor. Si hierran, si se equivocan, integridad quiere decir no escondo mi error, más bien lo reconozco, pido perdón y sigo para adelante. Me ha pasado y mis hijos son testigos, me he equivocado un montón de veces seguramente en la corrección, fui exagerado y varias cosas que no estuvieron en orden. Mi buena intención me llevó a hacer cosas a veces indebidas en este sentido. Y he tenido que mirar a los ojos a mis hijos, a veces soltar algunas lágrimas y pedirles perdón. Y pedirles perdón que me equivoqué y ya listo pues. ¿Me aman, no, hijos? Sí, dice amén, dice. Amén, dice. Es bueno eso, de que reconozcamos, pidamos perdón y seguimos adelante. Nadie es infalible. Entonces mantengamos esa integridad delante de nuestros hijos y instruyamos si estamos en la oportunidad de hacerlo desde pequeños que son, conforme a la palabra de Dios, llevándolos a Cristo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y entonces tendremos de parte de Dios aprobación y nuestros hijos muy bendecidos, cumpliendo también el propósito de Dios. Amén, papás. Ayudados en esta mañana o en esta tarde ya, gracias a Dios por ello. Gracias porque la palabra de Dios es buena. Digo otra vez que la palabra de Dios es buena. Amén, siempre será así, mis amados. La palabra de Dios siempre será buena. Vamos a dar gracias y tomamos la oportunidad también para seguir gozosos, dando también a nuestro Dios. ¿Qué les parece si levantamos nuestras manos y agradecemos al Señor? Padre Dios, en el nombre de Jesús te decimos gracias esta mañana y gracias por la palabra, bendita palabra de Dios, tu palabra que es la verdad viniendo a nuestro corazón. Gracias por ministrarnos, gracias por ayudarnos y gracias por refrescar en nuestro corazón como ser padres responsables, padres responsables. Buenos padres, padres responsables. Y gracias porque tiene que ver con que determinamos las cosas. Nosotros decidimos, nosotros decretamos, nosotros prefijamos, designamos qué es lo que queremos lograr con nuestros hijos. Y lo que tú nos enseñas es que ellos finalmente te conozcan por medio de Jesucristo, que sean instruidos en el camino que es Jesucristo, en la verdad que es Jesucristo, y así puedan cumplir también tu propósito, Padre. Sabemos que podemos ayudarlos en las áreas naturales, en las áreas académicas, pero eso sabemos también hoy por tu palabra que no es lo más importante y que lo más importante y trascendente y para vida eterna es que los instruyamos desde niños en el camino, en guiarlos a Jesucristo, en que ellos conozcan, en que amen, en que sirvan a Jesucristo y su vida estará asegurada de esta manera. Te damos gracias, Padre, y en el nombre de Jesús. Yo pido sabiduría para todo papá que está aquí en esta mañana, que está aquí en este lugar. Pido la sabiduría de lo alto, Padre, para que esta palabra quede impregnada en su corazón y puedan operar y puedan moverse en relación con sus hijos de la manera que tú estás ministrándonos ahora mismo. Padre, que cada uno de los papás aquí en este lugar reciba por la fe de tu gracia, reciba de tu sabiduría, recibe ese ánimo, esa fortaleza, para que puedan moverse como lo que son, como hijos de Dios que caminan en la palabra a la luz de la verdad. Gracias, Padre bueno, porque manifiestas tu perfección y todas tus bondades y tu fidelidad sobre la vida nuestra. Y gracias porque podemos cumplir tu propósito también en esta área. Te damos a ti el honor y la gloria y toda nuestra gratitud por la palabra que hemos recibido, por la sabiduría del Espíritu en nosotros y porque podemos caminar en luz y en victoria como buenos padres y padres responsables. Gracias por esta bendición.